Hola a todos los habitantes de la red, les saluda Ragnarok 6K. En este video, este será un videoblog en el cual les voy a hablar sobre los últimos 20 años. Este mes, septiembre de 2023, se cumple un aniversario algo significativo para mí, y es que cumplo 20 años de ser una persona usuaria de internet. Entonces este video va a ser un breve resumen, una recopilación sobre todas las cosas que he hecho, sobre todas las cosas que he aprendido como usuario de internet que ya cumple 20 años. Esta será una larga recopilación sobre mi historia en Internet, pero seguro tendrá algunos detalles que usted pueda comparar con su experiencia. Internet es un fenómeno cultural y tecnológico en evolución y podemos esperar que este proceso continúe. Seguro que para los jóvenes, los Zetas, personas que ahorita tienen 25 años o menos, a estas personas, si alguno está viendo el video, este recuento le parecerá un cuento de la prehistoria, pero para los millennials, personas que andan entre 27 y 42 años de edad, seguro que sabrán de qué les hablo. No se vayan porque este video va a estar algo interesante. La primera vez que me conecté a internet yo tenía 12 años de edad y lo hice en la escuela. Ahí me enseñaron a usar Google para buscar información y también para jugar algunos videojuegos web. También fue a los 12 años de edad que tuve por primera vez una computadora de escritorio en casa. Sin embargo, no fue hasta un año después, cuando tenía 13 años, que pude acceder a tener internet desde mi casa. A partir de entonces, siempre he tenido conexión a internet, ya sea desde mi casa, desde la casa de algún familiar o desde un café de internet. Así que es a partir de ahí desde que inicia mi historia en internet. Para efectos de este video voy a dividir los últimos 20 años en 4 partes. Cada uno de estos capítulos o partes del desarrollo de internet tiene sus características y sus experiencias únicas. Entonces defino un primer capítulo que va desde el año 2003 hasta el año 2006. Un segundo capítulo que va desde el año 2007 hasta el año 2011. Un tercer capítulo que iría desde el año 2012 hasta el año 2016 y un cuarto capítulo que sería desde el año 2017 hasta el presente. El primer capítulo de mi historia de mi experiencia como usuario de internet. Llegó septiembre del año 2003 y comencé a tener internet. Mi infancia fue libre de internet, pero mi adolescencia no. En mi primer año de internet yo lo utilizaba más que todo para buscar información interesante sobre muchos temas. Me puse a leer y ver imágenes de animes que había visto antes como Sailor Moon, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, Inuyasha, Pokémon y Digimon. Me leí páginas web primitivas con sinopsis, resúmenes, información sobre cada personaje, sobre cómo eran y por qué hacían lo que hacían. Y guardaba esta información en archivos en mi computadora. En aquellos tiempos uno solo podía ver los animes que pasaban por la televisión y si no los pasaban no podía verlos. Claro que también existía la opción de rentar películas y series en DVDs. En una ocasión conseguí ver una película de Inuyasha gracias a mi hermano, que la rentó por mí, pero yo era un niño y era muy difícil para mí conseguir anime en DVD. También utilicé internet para buscar información que se consideraba prohibida como brujería, satanismo, fantasmas, hadas del bosque. Me convertí en un verdadero nerd del ocultismo. Y bueno, este fue básicamente el primer uso que supe darle a internet, buscar información de animes, buscar información de fantasmas, pero fue algo valioso para mí porque significó un verdadero acto de libertad, el hecho de que yo podía buscar información, saber sobre lo que quisiera y saber mucho más allá de lo que podía llegar a saber en los libros de la escuela. Eso fue algo significativo para un primer usuario de internet. Unos meses después, cuando ingresé yo al colegio, a la secundaria, ahí tuve por primera vez en mi vida acceso a una biblioteca. Sé que suena raro, pero así fue. Yo tuve acceso a internet antes que a una biblioteca. Para mí una biblioteca era algo muy interesante porque podía leer sobre cualquier tema que fuera de mi interés y había mucho para leer. Yo nunca fui un buen estudiante, pero sí me gustaba leer sobre los temas que me interesaban.
Recuerdo haber leído sobre electricidad, sobre Thomas Edison y Nikola Tesla. También leí sobre los elementos químicos, sobre las plantas nucleares, sobre países, geografía, algunas cosas de historia. En aquel entonces yo pensaba que sería un científico algún día, pero solo fue una etapa que pasé de los 13 a los 15 años. También me puse a leer sobre alquimia, ya que por aquel entonces en la televisión pasaban un anime que se llamaba Full Metal Alchemist. En aquellos años mi hermano mayor ya estudiaba en la universidad y conseguí que me trajera algunos libros de la biblioteca. La biblioteca de la universidad, por supuesto, es mucho más grande que la biblioteca de mi colegio. Y así me leí algunos libros de alquimia motivado por el alquimista Edward Elric. Y también leí algunos libros de filosofía de San Agustín de Hipona, tanto en libro como en mi nuevo recurso para buscar información, que era el internet. En aquella pequeña biblioteca en la que disponía de mi colegio, yo recuerdo que leí varios artículos de la enciclopedia El Tesoro de la Nueva Juventud. Aquí tengo un tomo de esa enciclopedia, porque años después logré tener esta enciclopedia en casa y lo he leído prácticamente todo. Recuerdo que algunos compañeros me veían a mí como muy intelectual, muy estudioso por meterme a la biblioteca a leer libros, pero yo no lo veía así. Yo lo veía como me sentía poderoso, el hecho de que yo podía llegar y buscar y saber cosas más allá de lo que aprendía en la televisión o de lo que mis maestros me decían, y era libre porque no era que me ponían a estudiar, estudié esto, sino que yo iba a lo que yo quería y el tiempo que yo quisiera. Y eso fue tan significativo como internet. Así fue también el hecho de ser libre en una biblioteca. En aquel mismo periodo, cuando inicié la secundaria, año 2004-2005, yo asistía a un café internet cerca de mi colegio y me pasé mucho tiempo jugando Yu-Gi-Oh y Warcraft. Jugaba con mis amigos de colegio. También en ese periodo me aficioné a descargar música de anime, a descargarme los openings y los endings de todos los que habían sido mis animes favoritos. Y por supuesto también usé internet para ver Nopor, pero bueno, no diré más sobre eso, no es necesario. En ese periodo del año 2003 al año 2006, internet era muy diferente. No existía YouTube, no existían las redes sociales, al menos no para mí. Lo único que yo hacía era buscar información en Google, descargar algún juego y poco más que eso. Unos meses después dejé de tener internet en casa, pero visitaba constantemente el ciber. Entonces yo llevaba anticuados disquetes, no sé si los conocen, los disquetes con capacidad para 1.44 megabytes, para poder traer mis imágenes de anime y mi información sobre brujería, fantasmas, hadas, demonios, lo que sea. Eran 1.44 megabytes. Eso suena muy poco, pero si uno se limita a imágenes y páginas web descargadas, un solo disquete podía contener mucho. Aquella era la era de los cibercafés, donde pagábamos por horas y la pregunta para la persona ahí que atendía el ciber, la pregunta de cómo se escribe la arroba para abrir un correo, era constante, al punto que en todas las pantallas había una calcomanía que decía arroba igual al 64, porque seguro el señor que atendía el ciber estaba harto de esa pregunta. Quienes vivimos la época de adolescencia en ese tiempo seguro saben de qué hablo. En aquellos años, estoy hablando de 2004 a 2007, 2006, yo llevaba estos disquetes, aún los conservo. Tengo varios de estos. Y bueno, en aquel tiempo con uno, dos o tres de estos disquetes, yo podía ir a un café internet, traerme páginas web que yo guardaba, páginas web completas sobre anime, sobre fantasmas, sobre videojuegos, sobre estrategias de Yu-Gi-Oh, sobre muchas cosas. Y un solo disquete realmente bastaba para traer mucha información, especialmente si yo lo guardaba en formato TXT. En un solo disquete caben varios libros en formato TXT. Recuerdo que me leí uno
de ángeles y demonios, un libro sobre hongos, un libro sobre cómo superar el miedo a morir. En fin, fue bastante lo que leí en ese tiempo, gracias a poder ir a un café internet con mis disquetes, buscar información sobre lo que me interesaba y traerlo a mi casa para poder leerlo con todo el tiempo del mundo en la computadora de mi casa. Yo por dicha puedo presumir de que nunca cometí el tonto error de copiar un acceso directo a un juego desde el escritorio y pensar que así estaba copiando todo el juego en un disquete. Yo entendía que los juegos pesados no caben en un disquete y que copiar un icono de escritorio no es como copiar un juego completo. Recuerdo una vez, esta es una anécdota para que vean lo que eran las cosas en ese tiempo. Una vez por allá en las lejanías del año 2004, que estaba en el café internet y quería copiar el emulador de Game Boy con el juego de Pokémon Crystal para poder jugarlo en la computadora de mi casa. Yo estaba en el café internet y yo quería llevármelo a mi casa. El emulador de Game Boy pesaba 4.5 megabytes y era un solo archivo, no se podía partir. Y el juego pesaba 700 kilobytes. Yo solo tenía disquetes de 1.44 megabytes cada uno. Para entonces yo entendía estas cosas, yo podía verlo en sus números y sabía que no podía llevarme el juego de Warcraft en un disquete, no podía llevarme GTA en un disquete, ni siquiera podía llevarme el emulador de Game Boy en un disquete porque no cabía. ¿Cómo hacía la gente de aquella época para solucionar ese tipo de problemas? Bueno, pongan atención porque viene el cuento de un anciano. En aquel tiempo la gente usaba un programa llamado Hacha, lo cual me permitía partir archivos en innumerables partes para luego meter cada parte en un disquete diferente y así poder transportar un archivo en diferentes partes en diferentes disquetes. Luego había que guardar cada parte en la computadora de destino y usar el mismo programa llamado Hacha para pegar los archivos y obtener la información original íntegra. Yo recuerdo que llegué a tener 7 u 8 disquetes y así pude llevar a mi casa varios juegos que pesaban más de 1.44 megas. Algunos juegos eran solo un archivo ejecutable .exe, pero igual pesaba más de 1 mega o más de 2 megas. Recuerdo que así pude traer a la computadora de mi casa el juego Duke Nukem 3D, el juego Blood G y muchos otros juegos muy viejos que en este momento no recuerdo. Ya para el año 2005 no era necesario hacer esas maromas porque en el ciber ya existía la posibilidad de pagar para crear un CD con toda la información que quisiéramos. Aunque claro, no siempre yo podía pagar eso, pero cuando podía, aquello fue un salto gigante. De tener 2 o 3 disquetes en promedio con solo 1.44 megabytes cada uno, a poder crear un CD con 700 megabytes. Así fue como pude llevar a mi casa juegos como Yu-Gi-Oh! Joy Passion, Warcraft, GTA Vice City y muchos otros juegos que yo podía jugar en el café internet, pero no podía traerlos para jugarlos en la computadora de mi casa. Debo decir que algo bueno saqué de haber leído tanto. Aquella época en la que leí tanto sobre filosofía, sobre alquimia, sobre brujas y demonios, fue divertido y además me ayudó a mejorar mi comprensión de lectura, mi capacidad lectora. Y en el caso de haber leído sobre física nuclear, sobre plantas nucleares y sobre química, eso me ayudó posteriormente con exámenes del colegio. Y bueno, seguimos con esta recopilación de historias del desarrollo de Internet. Internet entraba en su segundo capítulo, en su segunda fase, periodo del año 2007 al año 2011. En este segundo capítulo de mi experiencia en Internet aparecieron muchas cosas nuevas. Dejé de ser un nerd del ocultismo y ya no leía sobre brujas y demonios. Maduré, supongo. Pero los que vivimos en esa época sabemos que Internet vivió una verdadera revolución, una verdadera transformación. Para empezar, bueno, en esta época, en este periodo yo vi mucho anime. Vi anime que yo nunca había visto en la televisión. Eso fue algo nuevo para mí.
y me convertí en un otaku. En realidad fue en este periodo que yo conocí que el anime se llamaba anime y que sus aficionados se les llamaba otakus. Ahora vemos en pantalla una lista con los animes que vi en ese periodo, al menos los que puedo recordar. Y son varios animes los cuales yo vi y descargué. Los tuve en algún momento descargados en la computadora de mi casa, gracias a la posibilidad de ver anime en este periodo. Por supuesto que se tardaba bastante. Yo creo que tardaba casi una hora en bajar un solo capítulo que pesaba 50 megas. Pero valía la pena. Así fue como conocí y vi Evangelion, Chrono Crusade y muchos otros animes. Los que vimos aquella época sabrán que descargábamos el anime de webs como mcanime.net, generalmente desde gestores como RapidShare o Megaplot. En la etapa anterior, es decir, en el primer capítulo de internet, yo utilizaba Ares y Limeware. Funcionaban algunas veces para encontrar lo que buscaba. Así fue como me bajé la música de Evanescence y algunos openings de anime. Pero bueno, ya se podía, en este tiempo ya se podía descargar a partir de 2006 y en adelante, 2006, 2011, ya se podía descargar anime con capítulos completos, con todos sus capítulos, gracias a las posibilidades que ofrecían los gestores de descarga como Megaplot y RapidShare. También fue en ese periodo del desarrollo de internet y por supuesto todo esto es desde mi experiencia personal. En este periodo aparecieron los antecesores de las redes sociales o las primeras redes sociales. Yo utilicé un poco el Messenger de Hotmail y también utilicé un poco Hi5, pero la verdad es que esas cosas no me interesaron demasiado. Primero porque no tenía internet en casa y entonces es más aburrido tener que limitarse a ir a un internet para poder ver lo que hay en Hi5. Y apenas conocía a 3 o 4 personas que utilizaban el Messenger y el Hi5, así que estas plataformas las utilicé, pero nunca me engancharon demasiado. Lo que yo hacía en internet era más que todo descargar juegos, descargar capítulos de anime, descargar música de anime, y eso era casi lo único que hacía. Tiempo después apareció la web, o yo conocí la web Yahoo Respuestas, Yahoo Answers, donde yo comentaba sobre anime, sobre poesía y un poco sobre ocultismo. Y esa web sí que consiguió atraparme y fue ahí donde conocí a algunas amistades que conservo aún al día de hoy. También en este periodo de mi experiencia en internet del año 2007 al año 2011 aparecieron los gigantes de internet como Facebook y YouTube. Entonces yo utilizaba Facebook más que todo para enterarme de los chismes de mis compañeros del colegio y de algunos familiares, y también para guardar las fotos que otros publicaban. En aquel tiempo yo no tenía un celular con cámara, pero algunos compañeros sí, y los que no teníamos celular con cámara, pero sí teníamos computadora de escritorio en casa, podíamos conseguir las fotos por Facebook. Aún conservo fotos de aquellos años que tomaron otras personas. A diferencia de lo que había sido poco antes Hi5 y el Messenger de Hotmail, en Facebook estaba casi todas las personas que yo conocía, amigos y familiares, entonces sí lo usaba y hasta la fecha sigo siendo activo en Facebook. Ya hacia la segunda mitad de ese periodo, digamos del año 2009 al año 2011, yo conocí y seguía a los primeros youtubers que me interesaron, como Dross, Kaelik, Germán, Jacobo Wong y Sandy Cohen. Algunas de estas personas siguen siendo activas en YouTube y en redes sociales. Aquella era la primera etapa de lo que hoy se conoce como influencers, y pocos sospechaban que algunos de estos ganarían gran dinero y gran fama en un oficio que apenas se estaba inventando, el oficio de la creación de contenido para plataformas de internet. También volví a interesarme un poco en los temas de ocultismo, pero ya no lo hacía leyendo foros y páginas web, ahora lo hacía viendo videos de YouTube, videos de fantasmas y sobre estos temas. El periodo del año 2007 al año 2011, el cual yo he nombrado el segundo capítulo de mi vida en internet, tuvo cambios bastante significativos con respecto al primer capítulo del 2003 al 2005, porque internet dejó de ser solamente un lugar para buscar información de anime, de brujas y demonios, un lugar para leer, pasó a ser un lugar para estudiar y un lugar un lugar de redes sociales y de memes y de todo lo que sabemos que fue Facebook en ese periodo del año
2007 en adelante, y eso fue una verdadera evolución en lo que significa Internet y lo que hacemos con Internet. Y en los siguientes capítulos, en las siguientes etapas, sería lo mismo. Internet iría evolucionando, iría tomando cada vez más aspectos de la vida de las personas, y en mi caso pues fue así. Entramos ahora en lo que yo considero la historia reciente del Internet, el periodo del año 2012 al año 2016, la tercera digievolución de mis 20 años de historia en Internet. Como no podía ser de otra manera, el Internet de nuevo evolucionó a su siguiente fase, y esto me trajo nuevos intereses y nuevas experiencias. En este periodo los cibers prácticamente murieron, muchos cerraron y yo no volví a pisar un ciber jamás en la vida. No lo necesitaba, ya que tenía internet en casa 24/7 con una maravillosa velocidad de 20 megabytes por segundo. Este periodo fue el principio de la historia de los smartphones, cuando realmente irrumpieron con fuerza. Yo logré tener un smartphone, era un Samsung Duo, y muchas personas más también lograron tener su propio smartphone. En esta era WhatsApp se lo comió todo, convirtiéndose en el único medio de comunicación para todo uso. Además fue una novedad el Wi-Fi en casa, lo cual fue toda una revolución en la forma en que yo accedía a Internet. Antes lo hacía solamente desde una computadora de escritorio, pero ahora también lo hacía desde un dispositivo móvil. Así pude tomar mis propias fotos, por eso la mayoría de las fotos que yo tengo fueron tomadas a partir del año 2012. Esta era una nueva era en el uso de Internet, y yo comencé a utilizar la red como herramienta de aprendizaje. Así aprendí mucho de inglés, aprendí mucho sobre electrónica, reparación y soporte de computadoras, aprendí algunas cosas sobre programación web, aprendí un poco sobre electrónica, sobre edición de video e imagen, incluso aprendí algo de japonés. Ahora estaba estudiando en la universidad, y el Internet ahora era la herramienta de estudio y la herramienta de comunicación oficial para asuntos de la universidad. Y eso era algo, por supuesto, completamente nuevo, porque nunca había hecho algún trámite oficial con una institución a través de Internet. También fue en este periodo que me aficioné mucho a ver videos en YouTube sobre historia, política y geografía, y así conocí a los primeros bloggers favoritos en esos temas. Y hasta la fecha, esos siguen siendo mis videos favoritos en YouTube, los que hablan de política, geografía y economía. También comencé a ver muchos videos de aprendizaje de inglés. En este periodo aprendí mucho gracias a Internet como herramienta de aprendizaje. No dejé de ver anime en esa etapa, me vi algunos como Bleach y Fairy Tail, pero ya no fui tan otaku como en años anteriores. Tener mayor disponibilidad de conexión también me hizo cambiar hábitos. Ya no necesitaba descargar los capítulos a mi computadora, ya que podía ver los capítulos directamente desde algún sitio web. Además, en este periodo comencé a asistir a convenciones de anime gracias a que ya era un adulto con dinero que podía permitírselo, y estas fotos que vemos ahora en pantalla las tomé con mi primer celular que tenía cámara, con mi primer smartphone, con mi primer Samsung Duos. Mis gustos musicales también evolucionaron bastante. Internet permite que las personas puedan escuchar cualquier música de cualquier parte del mundo como si las fronteras no existieran. Ya no escuchaba solamente openings y endings de anime, ahora escuchaba a los anisingers como Gabriela Vega y a los covers de anime como Salomé Anjari, Bárbara Usagi, César Franco, entre muchos otros. Además me aficioné a escuchar algo de música japonesa de cantantes como Nana Kitade. Mi historia en Internet en el periodo 2012 a 2016 estuvo muy marcada por mi ingreso a la universidad. También fue en este periodo donde se consolidaron los emoticones, los emojis y los memes. Y también en este periodo se notó cómo las redes sociales ahora eran fundamentales en las campañas políticas. Internet es un fenómeno tecnológico y cultural en evolución, de nuevo lo digo, y el siguiente capítulo, la siguiente fase, traería más cosas nuevas. El cuarto capítulo de este recopilado histórico de mi experiencia en Internet es la historia presente de Internet contada desde mi experiencia personal. Así que
Puede variar con su experiencia, pero dudo que sea mucho. Sigo viendo algo de anime. En 2020 usé la pandemia para ver algunos como Yowamushi no Pedal y Usaki-chan wa Sobitai. Pero sí, he seguido viendo anime. Y también conocí nueva música, mucha nueva música. Yo sé que mucha de esta música no es nueva, pero es nueva para mí, que la conocí en ese periodo del año 2006 al presente. La he conocido recientemente gracias a un cambio de hábitos con respecto a los lugares donde escucho música. En el presente año escucho mucho a Baby Metal y a Atara Shigaku, son mis bandas favoritas en este momento, en este año. Pero antes me pegaba con especial fuerza a Nana Kitade y Tomomi Itano y AKB48. Y bueno, creo que Nana Kitade y Lindsey Stirling creo que las conocí desde antes, desde el año 2015 o tal vez un poco antes. Pero creo que los demás intérpretes, artistas de esta lista, los he conocido del año 2016 hasta el presente. En estos últimos años, del 2016 al presente, yo comencé a usar Instagram y Spotify. Eso cambió considerablemente mis hábitos musicales y en redes sociales. También en este periodo sumé internet al dinero para cosas como comprar por internet, pedir comida por Uber Eats, pedir un Uber para transporte. También ahora uso internet para... Ahora no uso internet solamente para estudiar, ver anime y leer cosas. Ahora internet es una herramienta que tiene pocos límites. Ahora lo uso también para comprar comida y para pedir un transporte. También en años recientes he empezado a utilizar internet para hacer trámites con el gobierno, para pagar facturas de electricidad o internet, para pagar seguro médico. Lo he utilizado también para transferir o recibir dinero de otras personas y lo he usado para buscar trabajo. Nada de eso yo lo había hecho antes del año 2016. El presente capítulo en el desarrollo de Internet se ha visto marcado por las transmisiones en vivo que permite la tecnología 4G en la Internet móvil. Yo vi en vivo desde protestas callejeras hasta competiciones de videojuegos o gente hablando de cualquier cosa en Twitch o YouNow. Todo esto era impensable antes del año 2016. La historia de evolución de Internet así lo atestigua. Creo que fue en el año 2016 o el año 2017 en el cual me animé a subir el primer video que yo creé para YouTube y ahora tengo dos canales con varios videos en cada uno. También en este periodo me sumé a las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Star Plus y así dejé de ser un pirata que solo veía anime en fuentes chafas y me sumé a ver contenido de plataformas de streaming. En tiempos más recientes, año pasado y este año, Internet sigue evolucionando, sigue con sus cosas nuevas. Ahora he probado TikTok, he escrito y he leído mucho de ChatGPT y he utilizado las herramientas de creación de imágenes para diferentes propósitos. Creo que en este canal he hecho algunos videos en los cuales utilizo imágenes artificiales y esto es la historia fresca, lo que sucede en internet, lo que está en tendencia del año pasado y este año. Bueno, y así se resume fácilmente lo que han sido 20 años de mi historia, de mi experiencia como usuario de internet. Muchas gracias por ver este video. Pero ahora solo cabe preguntarse, antes de terminar con el video, preguntarse qué es lo que viene. Cada uno de los cambios de fase ha significado un cambio, una evolución en lo que significa internet y los usos que le doy a internet. Entonces cabe preguntarse qué es lo que sigue. Se sabe que viene 5G, que eso va a cambiar las cosas. Está ahora fuerte la inteligencia artificial. Hace años se habla del metaverso. Algo nuevo va a llegar para todos los usuarios de internet. Y yo espero seguir con vida y espero que lo que venga sea bueno. Sea algo bueno para mí. Y bueno, gracias por ver este video. Hasta la próxima.